Parte 5. Presentación del anteproyecto de investigación, curso, métodos cualitativos. Mi proyecto de investigación es análisis del cumplimiento del eje 1 de la política pública de discapacidad e inclusión social de la ciudad de Florencia, aprobada en el periodo del alcalde 2019-2023, presentado por Caupolicán Martínez Espinosa. Planteamiento del problema. Lo que me motivó a mí para adelantar el presente proyecto de investigación es observar como actor principal la situación que viven las personas con discapacidad en la ciudad de Florencia. Con el permiso del señor que está en la foto, la publico demostrando la situación en que está una persona beneficiaria de una política pública que tiene un plan de acción y él lo desconoce porque es de las personas que encuesté, que va más adelante en la desarrollo del trabajo. Entonces, en el planteamiento del problema se pueden analizar y se puede encontrar la exclusión social a las personas con discapacidad que están sufriendo esta problemática y no tienen oportunidades. Igualmente hay personas en condición de mendicidad, como se puede observar al señor. Él vende dulces en el semáforo de la carrera 11 en la intersección con la calle 17 en la ciudad de Florencia. Igualmente son 1.359 personas que están totalmente caracterizadas y certificadas con discapacidad de acuerdo a lo normado por la resolución 1197 de 2024. Son innumerables las brechas sociales existentes actualmente en la ciudad de Florencia que tienen las personas con discapacidad. Es común mirar las señoras con los niños en la calle vendiendo dulces en esta época decembrina, vendiendo las velitas, vendiendo bolsas para el aseo, y existe en Florencia una política pública de discapacidad. Todas estas circunstancias quejosas y penosas para muchas personas fueron motivación para adelantar mi trabajo de investigación sobre este tema. La pregunta de investigación que formulé, ¿cuál es el nivel de cumplimiento del eje 1 de la política pública de discapacidad e inclusión social adoptada por la Administración Municipal de la ciudad de Florencia? El eje 1 en la política pública de discapacidad está dividida en 4 ejes. Cada eje tiene sus respectivas estrategias. El eje 1 tiene 2 estrategias. Entonces, ese eje, esa estrategia 1 y la estrategia 2 son las que vamos a entrar a analizar en este trabajo de investigación. Por ejemplo, el fortalecimiento de la gestión institucional incluyente para la población con discapacidad es una estrategia. Y la estrategia número 2 es la gestión de la información y la comunicación inclusiva para la población con discapacidad. Los objetivos. El objetivo principal es analizar el nivel de cumplimiento de la gestión institucional incluyente para la población con discapacidad a través del fortalecimiento institucional a los beneficiarios del eje 1, transformación de lo público, de la política pública de discapacidad adoptada por la Administración Municipal de Florencia. Tengo como objetivos específicos identificar el nivel de satisfacción de los cambios ejecutados en la atención incluyente. Este eje, en esta estrategia, buscaba que las personas con discapacidad se les brindara información, se atendieran de una manera prioritaria, incluyente, por su misma condición de discapacidad. El segundo objetivo específico es definir el impacto social que ha generado con la implementación del eje 1, transformación de lo público, de la política pública. Entonces, si hubiera generado algún impacto, pues no estábamos observando la imagen que publiqué en el planteamiento del problema. El objetivo número 3 es determinar el nivel de fortalecimiento del eje 1 de la política pública de discapacidad en la población objetivo frente a expectativas generadas en el tema político, en el ámbito social. Esos son los objetivos que me he planteado en este trabajo de investigación. Marco teórico. En el marco teórico está todo el tema de las políticas públicas, que es un tema bien extenso, que son diferentes los autores que nos contemplan, que nos enseñan, que podemos
recurrir a ellos en el tema de políticas públicas para el desarrollo del marco teórico para personas con discapacidad. Las políticas públicas, empezamos con la política pública nacional. El departamento del Caquetá adoptó una política pública departamental. Con ese génesis de esas políticas públicas fue que el municipio de Florencia adoptó la política pública de discapacidad e inclusión social. Es un tema muy importante revisarlo del capacitismo, cómo trata la teoría del capacitismo a las personas con discapacidad. El desarrollo a escala humana es una teoría muy importante donde nos da una demostración clara que lo fundamental en la sociedad no son las empresas, sino el ser humano. La biopolítica de Foucault también es una teoría que estamos incluyendo en este marco teórico de la política pública de discapacidad. La discapacidad en la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible también la tuvieron en cuenta y este tema lo trataron en la política pública de discapacidad. El marco metodológico, arrancamos con un enfoque o perspectiva metodológica, cuando iniciamos con una tipología cualitativa, cualificar y medir el fenómeno que se presenta, cuál es el incumplimiento que tiene la administración municipal, cuál es la inconformidad que tienen las personas beneficiarias de la política pública con este instrumento que utilizamos de recolección de la información con la entrevista y las encuestas. Ahí pudimos dilucidar cuál es el sentir de la población con discapacidad en la ciudad de Florencia. El análisis de la información. En la gráfica podemos observar cuál es el nivel de estudio de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad son personas que no han podido alcanzar un nivel de formación que les permita hacer parte activa del mercado laboral, porque a duras penas y con mucho esfuerzo han podido terminar la primaria, muchas veces por su situación económica, a raíz de la misma discapacidad. Hay mucha discapacidad física en el territorio. En el Caquetá tenemos mucha discapacidad física que fue producida por la guerra que vivimos durante tantos años en nuestra querida región. ¿Cuántos son los ingresos mensuales de las personas con discapacidad? Los ingresos mensuales de las personas con discapacidad, es alarmante como un 31% de las personas, un 23% con las personas de discapacidad pueden sobrevivir el mes entre 150 y 300.000 pesos. También tenemos un 26% que sobreviven con entre 101.000 y 600.000 pesos. Esto fue realizado a través de una entrevista que tenía preguntas abiertas para que las personas nos expresaran cuánto se ganaban, y son muchas personas que trabajan, que son personas con discapacidad, no tienen oportunidades laborales y deben trabajar cuidando motos y vehículos en los supermercados, en los pocos centros comerciales que existen en la ciudad. Los hallazgos. Después de entrar a evaluar y razonar y comparar con la teoría a escala humana, los hallazgos que encontramos en las entrevistas y en las encuestas, me pude dar cuenta que el desconocimiento por parte de las personas con discapacidad de que existía una política pública es muy alto, y es lamentable que no se haya logrado la concertación, que no se haya logrado la difusión, y que el mismo Comité Municipal de Discapacidad, porque existe un Comité Municipal de Discapacidad que le hace seguimiento a la política pública, cuando se reúnen las mesas, que participan los 7 representantes de las 7 categorías de discapacidad, no hayan adelantado la respectiva socialización, que no hayan informado a todas las personas que tienen discapacidad, que es un número alto en la ciudad de Florencia, que apenas este año se han certificado unas pocas personas. Estamos en 1.850 ya que se certificaron y esperamos que se sigan certificando. No conozcan que existe una política pública de discapacidad. Otro hallazgo es que la política pública de discapacidad no ha cumplido con los indicadores trazados en un plan de acción, porque cuando se adopta la política pública se debe socializar, se debe concertar y se puede llegar a puntos de convergencia y acuerdo con las personas con discapacidad para conseguir consensuadamente, no arbitrariamente por parte de una administración municipal, desarrollar un plan de acción donde se beneficien todos y cada una de las personas que están incluidas dentro de esa política pública, que están certificadas por discapacidad y que tienen una discapacidad. Las personas con discapacidad entrevistadas
en una pregunta muy puntual, muy interesante, que cómo se sienten ellos en la sociedad. Las personas con discapacidad se sienten aisladas, excluidas, no les brindan oportunidades, las personas las personas con discapacidad para las demás personas no generan confianza, no les brindan oportunidades, no les brindan un empleo formal y deben dedicarse a la informalidad. Los hallazgos, las conclusiones. Una conclusión muy importante es que la Administración Municipal de Florencia ha intentado, a través de la Secretaría de Inclusión Social y del Enlace de Discapacidad, que es una persona con discapacidad que tiene el mayor interés y esfuerzo hace para lograr cumplir con el plan de acción, pero no ha sido posible que logre darle forma a la implementación de la política pública en el eje 1, y ya lleva 2 años la política pública de discapacidad funcionando. Otra conclusión es que mediante un trabajo arduo, articulado, de socialización continua de la política pública de discapacidad, se puede llegar a un mensaje claro a la población beneficiaria, logrando la receptividad. Sigo pensando que falta socialización, que falta mesas de trabajo, que falta concertación, que falta ampliar el núcleo de las personas que participan de estas socializaciones y de estas mesas de trabajo. Las recomendaciones que tengo en este trabajo. En la exposición tengo 3, pero saqué más para presentar en mi trabajo de grado. Entonces, una recomendación muy importante es que los entes territoriales piensan que para cumplir con la Constitución, la ley y los planes de desarrollo, ellos piensan que solo adoptando y formulando políticas públicas, porque la recomendación del gobierno nacional es que se adopten las políticas públicas, o que formulen. Si no se formulan políticas públicas nuevas, siempre piden que se adopte un plan de acción con una política pública, y los recursos que llegan del Sistema General de Regalías, el Sistema General de Participaciones, son los mismos, y las bolsas del Departamento Nacional de Planeación están definidas hacia otra clase de enfoques diferenciales, como en negritudes, población afroindígenas, población ron, y para las personas con discapacidad no hay recursos adicionales a los mismos recursos del presupuesto nacional. Esa socialización de los planes de acción y los planes operativos en cumplimiento de las políticas públicas es muy necesario hacerse con las poblaciones beneficiarias, porque si lo sientan y lo hacen 2 o 3 técnicos de una secretaría, no van a estar de acuerdo las personas, y por eso es que las personas desconocen de las bondades que puede brindarles una política pública de discapacidad. Muchas gracias por la atención. Espero que sea de agrado del señor docente mi exposición.